American and South American section. And I welcome also Esteban Gonzalez with us from the Civic City team. But in forefront, I welcome Bonnie Ivaro, who is with us now. He's a share rapporteur and UNO expert on the mechanism of the rights for development, founding director of the Center for Human Rights and Restorative Justice. And I think there's a lot of different topics which are very in the core of your engagement. But one of it is the big question of decolonization of Africa. But I'm very curious to discuss with you tonight on the relevance of the human rights of the convention for your actual fights. Thank you very much. So I presume you're asking about the declaration, the Universal Declaration of Human Rights. Like you say, my role is I'm a professor of international human rights, but I'm also the chair of the UN Expert Mechanism on the Right to Development. And so in that role, my mandate of the mechanism is to promote the right to development worldwide. As you may know, the right to development, it's a UN right enshrined in the Declaration on the Rights to Development. It is a holistic right, but it focuses mainly on economic, social, and cultural rights. And if you read the Universal Declaration of Human Rights, maybe the first 20 articles are talking about civil and political rights. And the reason for that is that it is coming out of the end of the Second World War. And so the emphasis is on civil and political rights. But there are also very important sections of the declaration that deal with economic and social rights. Article 22, social security, right to social security. Article 23, the right to work. Article 25, the right to a decent standard of living. Article 26, education, the right to education, right to participate in cultural life, Article 27, and the duty to community. So for my work with the right to development, the second half of the declaration, it's more important. The whole declaration is important, I have to say, but because sometimes the emphasis is on civil and political rights, I feel it is my obligation to emphasize the economic, social, and cultural rights provisions of the declaration. It's very interesting because we started this event with Udo Dien, who made a very strong critique on capitalism and the power, the danger of capitalism to, and we on the same hand we had Gustav Marcia, who also came up with a question of how different formats of economics can guarantee this right to development. So maybe you can give us some insights how you see this interrelation between a concept of development in a capitalistic logic. Yes. And maybe, yeah, I give you understand. Yes, I agree with you. I just came back from COP28 in Dubai, and this is exactly the same question that we have been addressing. How can you have climate action in the context of pervasive capitalism that incentivizes mass consumerism, fossil fuel exploitation? Isn't there an inherent contradiction between the way that the global economy is set up and the goals of climate action? So I think the same questions for me is relevant with the right to development agenda. That on the one hand, if you read the declaration on the Universal Declaration of Human Rights, it has all these very beautiful provisions, even the right to leisure and all of that. But the reality of the global political economy is that you have
a system that actively disincentivizes the realization of this right. So in the case of the right to development, for instance, we have identified that the key obstacles to the right to development really is endemic to the way the global capitalist political economy works, whether you're thinking about the inequalities in trade, or you're looking at the role of international financial institutions like the World Bank and the IMF and the lending criteria, or you're looking at climate change and the devastating impact on many parts of the developing world, even though they have contributed the least to the climate crisis. So I think there is an inherent contradiction in the realities of global capitalism and the aspiration of these human rights documents. So what I think it's also essential is that when we're thinking about how to actually operationalize these rights, we have to think about fundamental changes, not cosmetic changes. Fundamental changes that will restructure the global economy. And I'll just give you one example. The United Nations system, the Security Council system, where the victors of the Second World War still hold the veto in the Security Council, whereas much of the world today is unrepresented in the permanent membership of the Security Council. So that is no longer just an equitable global governance mechanism in the 21st century. So I would agree with you that if we are going to fulfill these lofty rights of the Declaration, we have to think about fundamental transformation in global political governance, but also in global political economy. Very interesting. We just had a section about urban development, and which is also inscribed in the logic. And there was a colleague who critiqued the concept, which is inscribed in the convention of the family, the conservative mono-family concept, and the privacy. And the logic of privacy. So and privacy, I think it's very interesting to look what is the right of privacy and the right of common, and the right of ecology, the right of common interest. Yes. And this is probably also something with a little bit in an old way to look. Yes, yeah. So I think that's the other thing we have to realize. The UDHR, we all agree, was a groundbreaking document in 1948, 75 years ago, but it was a product of its time. Even the language, all men, are entitled to, all men and women, and even the way that the declaration is structured, civil and political rights come first. They are first generation rights. Civil political rights are second generation, and then collective solidarity rights, third generation. So that tells you a bit about, I would say, the political ideological sentiments at the time. And so that is why we have to think about the declaration as a starting point, not an end point. Mm-hmm. It was a starting point. The conversation has to continue. Because even now, in the United Nations system, there are a lot of conversation. We have a convention on the rights of persons with disabilities. You have a convention on migrants, a convention, different convention. And so some people are arguing there's too many conventions, and they critique the UN for what they call rights inflation. We have too many human rights. Bring it down to a few. And I am opposed to that, because I say society changes. And as our society changes, we have to look out for new vulnerabilities. What are the groups that are excluded from the way we were thinking 75 years ago that we need to make provision for? The Declaration, Universal Declaration of Human Rights, did not envisage LGBTQ rights. It's a very fixed view of privacy. It says categorically that the family is the fundamental unit of society.
Yes, that may be true in some contexts, but there are other ways that society is organized that was not envisaged 75 years ago. So I think these have to be recognized, but we must not throw the baby away with the bathwater. We have to recognize that it was a good start. We have to remember where we were in 1948, in the ashes of the Second World War. There was a need for some framework for protecting human rights. But 75 years on, we need to see this as work in progress. We need to improve and enhance the protection for human rights. And in the same time, we see that many of these articles and this element are not yet in use, and also that our yet situation brings us back, and we can see a kind of distance, more and more distance in between this declaration and the reality. Yes, so we had an interesting exercise recently. The Canadian Broadcasting Corporation, CBC, to commemorate 75 years of the Universal Declaration of Human Rights, did a program where they asked children, what would you add to the Universal Declaration of Human Rights? What is missing? If you were writing it today, what would you add? And it was very interesting for me to see what the children, and these are high school children, what they brought in. And I'll give you some example. Climate change, that I would have a provision about the rights of Mother Earth to protect the environment. Another one was future generations. I would have provisions that protects the rights of people unborn, and another one was the right from exploitation by artificial intelligence. How will artificial intelligence create new divides, new oppression? So I will add that to the declaration. So it was very interesting to see what young people are thinking about, that those who drafted the declaration 75 years ago could never have imagined. And it's also interesting to think 100 years from now, what will people think is missing from the international human rights system? So human rights is work in progress. It is never done. It's a very good conclusion. Yeah, thank you so much. Thank you very much. Thank you. Very, very beautiful, and thank you that you have been with us. And I give over to Esteban, who's now leading the next three interventions, because we go to Colombia, and there we will touch also, I think, the right of development, but in a question of land restitution and the rights in South America. So are you with us, Esteban? Yes. Yes, I'm here. Thank you very much. Thank you very much, Rudy and Vera. So this is a segment of transition. We're going to switch to Spanish as well. And we will going to be switching to New York as well after this segment. The interviews organized by the New York office and all these interviews in the Americas. So I will just, before switching to Spanish, for our audience listening in English, we have simultaneous translation activated. So you have just to click on the word icon in the Zoom toolbar, so you can listen the English translation of the next interviews that are going to be carried on in Spanish. Bueno, ya después entonces de este anuncio cambiamos a español. Vamos a tener este resto de segmento que es un poco la transición entre las conversaciones que empezaron esta mañana en la zona horaria de Europa Central y de África. Central European and African time zone. Now we are moving gradually. Y en ese sentido, entonces vamos a pasar en el siguiente segmento a tres entrevistas. Tenemos con nosotros a Alejandro Gómez Restrepo de Colombia Diversa, Carlos Alfonso Ortiz y Anabela Rosenberg, Alejandro y Carlos en Colombia, Anabela en Argentina. Les quiero entonces agradecer mucho por su presencia y
si quieren, entonces comencemos con la conversación, en esta conversación con Alejandro. Alejandro, ¿cómo estás? Muchas gracias por acompañarnos. Hola, muy buenas tardes. Un gusto saludarte, Esteban. Muchas gracias a la Fundación Rosa Luxemburgo y a Civic Society por esta invitación y por hacer este evento. Muchas gracias. Un gusto estar acá. Bueno, Alejandro, pues te presento rápidamente. Alejandro es abogado. Alejandro está en este momento basado en Bogotá y trabaja en una ONG que se llama Colombia Diversa. Y la idea es que comenzáramos de pronto esta conversación, Alejo, si te parece, eh, con que nos cuentes un poco de cuál es el trabajo que haces y que hace Colombia Diversa en la perspectiva de la defensa y promoción de derechos humanos de la población LGBTI. Y en general, ¿cuál es el trabajo que ustedes realizan antes de entrar Listo. de lleno en la conversación? Bueno, sí, yo soy abogado, también soy politólogo, he trabajado en derechos humanos desde hace ya unos cuantos años, desde mi trabajo primero localizado en Medellín, ahora me trasladé a vivir a Bogotá y comencé a trabajar en Colombia Diversa, pero he venido desde varios años trabajando en defensa de derechos humanos de las personas LGBTIQ+, desde una perspectiva interseccional y actualmente desde la perspectiva decolonial. En Colombia Diversa, específicamente, empecé a trabajar este año. Colombia Diversa es la organización nacional acá en Colombia, líder en defensa de derechos humanos de personas LGBTIQ+. El próximo año 2024 cumple 20 años desde que está fundada esta ONG, esta fundación, que se ha encargado también de realizar unos procesos muy importantes para cambios jurídicos, cambios constitucionales en Colombia para la garantía de los derechos humanos de las personas LGBTIQ+. Algunos de estos hitos tan importantes que ha logrado Colombia Diversa son, por ejemplo, la legalización del matrimonio homoparental, de parejas del mismo sexo, género, en Colombia, a partir del trabajo jurisprudencial a través de litigio estratégico. También logró intervenir para la adopción homoparental y ha también luchado, transformado a través del litigio estratégico diferentes mecanismos, diferentes sistemas de protección, por ejemplo, relativo al derecho a la educación de adolescentes LGBTIQ+, acceso a cambios en documentos de identidad para personas trans, entre otros. Muchísimas gracias, Alejandro. Y digamos que pues en esta conversación global que tenemos hoy, hemos estado hablando mucho de la Declaración Universal de Derechos Humanos, ¿cierto? En dos sentidos. En primer lugar, la relevancia de la declaración como un instrumento jurídico marco que permite a ustedes, por ejemplo, como ONG y a muchas otras organizaciones y movimientos sociales en el mundo, llevar a cabo luchas por los derechos humanos de las diferentes poblaciones, en el caso de ustedes, de la población LGBTIQ+. Y pues la pregunta que te quería hacer era justamente sobre la manera en que ustedes han podido apropiarse de la Declaración Universal. ¿Qué tan relevante es para el trabajo de defensa de derechos humanos que ustedes llevan a cabo en general? El instrumento de la Declaración Universal de Derechos Humanos es una base del trabajo humanitario en general y el trabajo en defensa de derechos humanos a nivel localizado en Colombia, sobre todo de de Colombia Diversa. Y esta declaración, sobre todo, es un gran paradigma de protección, sobre todo en cara a la no discriminación. Aquí hay algo que es muy importante tener en cuenta y es que la Declaración Universal no planteaba en sí misma una protección especial y diferenciada para las personas LGBTIQ más en razón a la orientación sexual, la identidad de género. Para el momento de la configuración de la Declaración Universal no se concebían estas categorías, no eran categorías que estuvieran construidas en el marco de protección de derechos humanos, por lo que, si bien se pensaría que no están directamente relacionadas con personas LGBTIQ+, el hecho de consagrar el principio de igualdad y no discriminación, al consagrar unas dimensiones de la igualdad formal, la igualdad material, ha permitido con el desarrollo de los años y el desarrollo de los sistemas jurídicos construir medidas específicas y diferenciadas para personas LGBTIQ+, teniendo como base la Declaración Universal. De esta forma, las personas LGBTIQ+, han tenido a través del movimiento social, los diferentes mecanismos de incidencia, el litigio estratégico, que recurrir a las herramientas jurídicas como la Declaración Universal para construir derecho, para construir mecanismos específicos de protección. En Colombia,
sobre todo a partir de la Constitución de 1991 que instaura un sistema de derechos humanos en Colombia, que instaura un modelo social de derecho. Allí, a través del trabajo de litigio estratégico de las organizaciones, utilizando los modelos internacionales como la Declaración Universal de Derechos Humanos, entre otras, a través del litigio estratégico han permitido, con el trabajo con la Corte Constitucional, generar esas matrices específicas de protección de derechos. Entonces, digamos que la Declaración Universal es una herramienta base que nos ha dado una sombrilla de protección, pero que ha tenido que ser actualizada con el trabajo específico de la población LGBTIQ+ en los últimos años. Muchísimas gracias, Alejo. Y esa era justamente una de las preguntas que también te quería hacer, porque bueno, nos contaste de las perspectivas con las que ustedes trabajan, que también trabajan con una perspectiva de colonial. Y yo creo que una de las preguntas importantes también es que a pesar de esa relevancia que tiene la Declaración Universal de los Derechos Humanos, pues también nos damos cuenta que es un instrumento que evidentemente fue creado en un contexto histórico, social y cultural muy particular, ¿cierto? Después de la Segunda Guerra Mundial, y que evidentemente, digamos, los instrumentos jurídicos que permite consagrar esa declaración, pues resultan siendo insuficientes desde varios puntos de vista, ¿cierto? Y pues la siguiente pregunta que te quería hacer era justamente cómo ustedes desde el trabajo que realizan ven que existen, digamos, esos vacíos en donde la declaración y los instrumentos que se desprenden son insuficientes porque no están suficientemente cerca de las realidades que vivimos hoy en día, de las realidades que vive la población LGBTQI más. Sí, creo que es fundamental este asunto y desde el movimiento social LGBTIQ+, se ha aprendido también de otros movimientos sociales desde nuestro contexto latinoamericano, sobre todo del gran trabajo que ha hecho el movimiento de los pueblos indígenas, pueblos originarios de Abya Yala, de América, aquí en nuestro contexto, que han entendido también el trabajo de los derechos humanos desde abajo y han construido unas estrategias que implican siempre la experiencia comunitaria para buscar trasladar a los mecanismos de protección jurídicos. Y esa misma experiencia la tomamos del movimiento social LGBTIQ+, para entender que los derechos humanos o el derecho en clave de derechos humanos se construye desde abajo, se construye desde nuestras propias experiencias. Las estrategias de litigio y de incidencia parten primero de un entendimiento de una construcción comunitaria de las necesidades específicas de la población LGBTIQ+, de cara a luego acceder a las herramientas que otorga el derecho y la política para generar las transformaciones. Y en ese mismo sentido, la Declaración Universal como paradigma, como referente de lo que es el sistema internacional de protección de derechos humanos, en sí mismo podríamos revisar que es una herramienta colonial. Y esto podríamos tener una larga conversación sobre por qué tiene largos efectos coloniales los instrumentos de protección, sobre todo en nuestro contexto latinoamericano. Sin embargo, hemos entendido que aun cuando sea una herramienta colonial construida desde el norte global, desde nuestras experiencias del sur global podemos construir estrategias para decolonizarlos y para entender que más allá de su carácter de universalidad, tiene un carácter que podemos aplicar a los contextos comunitarios para generar estrategias de transformación. De esta forma, la Declaración Universal tiene muchos vacíos específicos respecto a la población LGBTIQ+, y los más evidentes son que la orientación sexual, la identidad de género y la expresión de género no son categorías expresamente consagradas en la Declaración Universal en el marco del principio de igualdad y no discriminación, sino que ha tenido que ser a través de ese trabajo histórico que han aparecido. La orientación sexual inicialmente con un caso clave del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, el caso Tunen contra Australia en 1993, y luego a partir de allí un gran informe que construye Naciones Unidas en inicios de los 2000, nacidos libres e iguales, y es a partir de este primer compendio se firman los principios de Yogyakarta en 2007. Y es a través de esta serie de hitos que se van generando grandes transformaciones. Y en nuestro contexto de América, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha tenido un papel fundamental para aplicar, para decir de alguna forma, rejuvenecer los instrumentos de protección de derechos humanos a los contextos locales y ha derivado un principio Landing them to the local context, and
led to a very relevant legal principle for the LGBTIQ plus population in our litigation. And Es decir, el entendimiento de que esos tratados de derechos humanos, esos instrumentos de derechos humanos como la Declaración Universal, obedecen a un tiempo histórico, a un contexto social y cultural de un momento, pero que debemos entenderlos como instrumentos vivos, como desde una lógica también del derecho vivo, una construcción del derecho muy del sur global, entendiendo entonces que esos instrumentos hay que adecuarlos a las transformaciones sociales y contemporáneas, y de esta manera, a través de la Corte Interamericana, aplicando este principio de interpretación evolutiva, se reconoció la incorporación de la orientación sexual, la identidad de género y la expresión de género como categorías protegidas en su amplia jurisprudencia desde el 2012, caso Atala Rifo y Niñas contra Chile, hasta la última más reciente, la Corte Interamericana en materia de personas LGBTIQ+, que es el caso Oliveira Fuertes contra Perú, sobre un caso de discriminación a un hombre homosexual en el marco de una empresa. Y lo que vemos es que la Corte Interamericana siempre hace alusión a los otros instrumentos, por ejemplo, a la Declaración Universal de Derechos Humanos, y es una forma de actualizar su contenido para ser aplicado a contextos específicos. Sin embargo, son muchas otras vacíos. Por ejemplo, ¿qué modelo de familia protege la Declaración Universal de Derechos Humanos cuando habla del derecho a la unidad familiar? Y eso no es algo que se pueda resolver porque para el momento histórico actual quizás no era el modelo de familia homoparental que hoy defendemos en la lucha de personas LGBTIQ+. Sin embargo, bajo el entendimiento de este principio de interpretación evolutiva, podríamos llevarlo a la Declaración Universal, entenderla en su momento histórico, social, cultural, pero entenderla como un instrumento vivo que debe ser actualizado y de esa forma nos permite garantizar cuestiones sociales y jurídicas que en su momento eran invisibles, porque no se había puesto el foco sobre, por ejemplo, las vulnerabilidades de las personas LGBTIQ+. Muchísimas gracias, Alejo. Eso va a ser súper importante, sobre todo ahorita con nuestros colegas de Nueva York, de la Fundación Rosa Luxemburgo en Nueva York. Vamos a tener un segmento de conversaciones justamente sobre la necesidad de descolonizar la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Si todavía estás por ahí cerca, va a ser justamente luego, después de este segmento, para que podamos conversar también un poquito entre todos. Sería interesante si nos quieres acompañar, porque evidentemente, como lo mencionas, pues la declaración incluso en su preámbulo menciona que es válida para todos los Estados miembros y los territorios puestos bajo su jurisdicción. O sea, estamos hablando de una realidad colonial que está tácita, que está implícita en el preámbulo mismo de la declaración, y que evidentemente tiene impactos en los desarrollos jurídicos que se desprendieron pues, en toda su historia. Muchísimas gracias. Y bueno, finalmente, porque vamos a tener un poquito más de tiempo en este segmento, quería también que de pronto aprovecháramos este espacio más allá de las cuestiones de la declaración, para que también se convierta en un espacio en que pues ustedes puedan compartir un poco los resultados del trabajo que ustedes hacen. eh, y sería interesante que nos contaras de pronto un poco sobre cuál es en este momento la situación de derechos humanos de la población LGBTIQ+ en Colombia, y cuáles son, digamos, respecto a esa situación, las acciones que se están planteando en este momento y hacia el futuro, pues hacia el mediano y el largo plazo, desde Colombia Diversa. El contexto de la población LGBTIQ+ en Colombia es paradójico. ¿Por qué es paradójico? Porque presentamos, por un lado, un marco jurisprudencial que ha avanzado cualitativamente, incluso pues, la Corte Constitucional colombiana sí, se ha constituido en un referente mundial por ser de vanguardia, por estar a la vanguardia en asuntos que antes no eran observados. Y esto implica que en Colombia exista matrimonio homosexual, matrimonio entre parejas del mismo sexo o género desde el 2016, adopción homoparental desde el 2015, tenemos la posibilidad de las personas trans de modificar sus documentos de identidad desde hace mucho tiempo, desde un proceso jurisdiccional, de una manera expedita desde el 2015, con un decreto que se expidió con base en una sentencia de la Corte Constitucional. Tenemos también la posibilidad de las personas trans de acceder a terapias de afirmación del género y cirugías de afirmación del género, que son, digamos, hay muchos estados en los que esto aún está muy lejos de ser observado. En Colombia esto ya consagrado como un derecho constitucional. Incluso el 2022, el año pasado,
fue un año muy importante en materia de personas LGBTIQ+, desde la Corte Constitucional, porque se establecieron marcos de protección muy de avanzada, como la sentencia C057 del 2022, que descriminalizó la interrupción voluntaria del embarazo o el aborto hasta la semana 24, y que se entiende que es aplicada no solamente a mujeres, sino a hombres trans y personas no binarias con capacidad de gestar. Asimismo, el año pasado se expidió la sentencia T033 del 2022, que que reconoce a las identidades no binarias y les permite el cambio de documentos de identidad, un asunto también muy de avanzada para nuestro contexto latinoamericano, entre otras sentencias donde también se avanza en la despatologización de las identidades trans con la T218, entre otras, que lo que nos lleva hoy a decir es que Colombia es, desde el marco jurisprudencial, un Estado garante de derechos humanos a las personas LGBTIQ+, un Estado en el cual hay un gran referente a nivel regional e internacional como un marco jurisprudencial de protección en clave de todas las siglas LGBTIQ+, pero entendiéndolas desde nuestro contexto local en el que estamos hablando de poblaciones sexualmente diversas, porque lo LGBTIQ+, esta misma sigla, también es un constructo colonial, es un constructo que se ha venido construyendo desde el marco de Naciones Unidas, pero que muchas veces no responde a las identidades y a las sexualidades particulares de nuestro contexto localizado. Y en ese mismo marco diríamos que es un asunto de protección, un Estado garante, pero a la par observamos que es el Estado donde reportan mayores cifras de violencia contra personas LGBTIQ+, violencias directas. Y esto nos hace, a la par de México y Brasil, estados donde la población LGBTIQ+ está en alerta porque hay unas cifras de violencias directas muy preocupantes. Violencias homicidas, violencias policivas e incluso amenazas y hostigamientos de muerte, como ha sido lo que también ha trabajado fuertemente Colombia Diversa. Colombia Diversa tiene un sistema de monitoreo de violencias contra personas LGBTIQ+, instalado desde el 2006, y año tras año publicamos un informe sobre ese monitoreo, sobre la situación de violencia. Y allí planteamos en el informe de este año cómo estamos en esta paradoja, cómo tenemos un marco jurisprudencial muy garante y el 2022 fue un año sumamente importante en materia de derechos de personas LGBTIQ+, pero al mismo tiempo fue un año en el que se reportaron cifras alarmantes de violencia. Entonces tenemos una paradoja en la cual, en la medida en que avanzamos en garantía de derechos, también aparecen más y más casos de violencias contra personas LGBTIQ+, lo que nos lleva a afirmar que en la medida en la que también hay un ejercicio del movimiento social por visibilizar, por generar mayores transformaciones, hay una respuesta social de criminalización informal, una respuesta de violencia directa en castigo, en construcción de esa figura del enemigo, del otro, que cuestiona unos privilegios, y de esta manera esta violencia por prejuicio en Colombia es una constante. Desde el trabajo de Colombia Diversa, al observar este patrón, esta situación de violencia, tenemos configurado dos sistemas de monitoreo. Un sistema de monitoreo nacional acá en Colombia, que año a año elevamos el informe. Hace una semana, esta semana apenas estábamos publicando nuestro gran informe anual sobre la situación de violencia en Colombia, donde identificamos sus principales tres patrones: violencia homicida directa, violencia policiva, específicamente de las fuerzas de policía, y amenazas y hostigamientos. Y en ese tercer punto de amenazas y hostigamientos tuvimos un hallazgo fundamental, y es que existe una alta persecución a población LGBTIQ+ por parte de actores armados. Y esto nos lleva a una gran reflexión, porque en Colombia tenemos instalado desde el 2016-2017 un sistema de justicia, verdad, reparación y no repetición en clave de un acuerdo de paz firmado con las FARC, pero hoy continúan el marco del conflicto armado interno con sus múltiples variables, afectando de maneras frontales y directas a la población LGBTIQ+, sobre todo a los defensores y defensoras de derechos humanos. Además de este monitoreo que hacemos y emitimos este informe, tenemos un monitoreo de la violencia en toda la región latinoamericana, a través del trabajo que tenemos con la Red Sin Violencia LGBTI, donde hacemos ese mismo monitoreo ya no solo en Colombia, sino en los países de la región, apoyados por organizaciones de base comunitaria de los diferentes países.
Además de ese trabajo, hemos estado enfocándonos desde una mirada interseccional a las variables de vulnerabilidad específicas y diferenciadas de ciertas poblaciones LGBTIQ+. Por ejemplo, la población afro, la población indígena, las personas víctimas LGBTIQ+ del conflicto armado, y tenemos toda un área de trabajo en litigio estratégico ante la Jurisdicción Especial para la Paz, de trabajo directo en incidencia en materia de incorporar el enfoque de diversidad sexual en el análisis del conflicto armado. También tenemos un trabajo con migrantes LGBTIQ+ muy sólido, donde realizamos un monitoreo también de la situación de vulnerabilidad y elevamos o estamos en la construcción de unas estrategias de intervención para generar marcos de protección. Y acá es algo muy importante, y es que si bien ya tenemos un trabajo de 20 años de Colombia Diversa monitoreando la situación de violencia contra personas LGBTIQ+, nacionales por lo menos, frente a migrantes LGBTIQ+, no hay datos, no hay información. Le preguntamos a las instituciones y siempre nos responden que no tienen datos, por lo que nos ha llevado a afirmar que la población migrante LGBTIQ+ está mayormente invisibilizada y por tanto mayormente vulnerada. Y hemos estado también diseñando unos trabajos específicos con esta población, entre otras diferentes acciones, porque Colombia Diversa es una organización grande que tiene múltiples proyectos, pero que se está sobre todo focalizando en un trabajo interseccional y decolonial para descentralizar también el marco de protección de derechos humanos y llegar a los diferentes lugares de Colombia descentralizándonos desde Bogotá. Muchísimas gracias Alejo. Y bueno, finalmente una última pregunta para terminar con esta conversación supremamente relevante y supremamente interesante, por la cual pues te agradezco nuevamente. Y es que, digamos, en estas 24 horas vamos a tener diferentes tipos de ONGs, de movimientos sociales, actores institucionales también. eh, y yo quisiera cerrar esta conversación con un poco, digamos, desde la experiencia que ustedes tienen en Colombia Diversa, en la defensa y la promoción justamente de derechos humanos en la población LGBTIQ+, eh, en una perspectiva de solidaridad internacional, ¿cuáles serían, digamos, recomendaciones o aprendizajes que pudieran servir también a otras organizaciones que trabajan con otras poblaciones, que trabajan en otros contextos locales y regionales? ¿Qué aprendizajes, qué recomendaciones podrían ustedes darles en esa perspectiva un poco de solidaridad internacional? Yo creo que aplicar fuertemente la perspectiva interseccional y decolonial, y esto implica generar protección localizada. ¿Qué significa la protección localizada? Pensar las necesidades específicas diferenciadas de las comunidades desde sus propias voces, escuchar sus necesidades. Y esta decolonialidad pasa por entonces centrar el trabajo en las comunidades, escuchándolas a través de su participación efectiva en los procesos, construir proyectos sociales de intervención de una población en situación de vulnerabilidad implica necesariamente escuchar primero a esta comunidad de cuáles son las necesidades y no suponerlas de entrada. Para aplicar esto hay mucho que aprender también de las metodologías y las epistemologías del sur global, como las que han construido la investigación de acción participante, la IAP, que ha permitido también entender cómo debemos llegar a las poblaciones a través de una escucha, un diálogo, y a partir de ahí construir proyectos de intervención. Creo que eso es una mirada muy importante que Colombia Diversa ha venido cada vez incorporando más en su trabajo. Para poder descentralizar y trabajar en clave de las múltiples poblaciones, buscamos primero hablar con las organizaciones de base comunitaria, escuchar sus necesidades y construir proyectos en conjunto a partir de esa misma, pues como escucha y diálogo efectivo. Otra de las aprendizajes importantes en el marco es que cuando se trabaja con derechos humanos de grupos históricamente oprimidos, hay que tener sobre todo un marco de protección y de garantía de escucha. Y en el marco de esa garantía de escucha hay que entender también las múltiples dimensiones de la vulnerabilidad histórica y estructural que pasan sobre todo por fuertes afectaciones a la salud mental. Y esto es muy importante porque en el entendimiento de cómo el capitalismo y sus múltiples variables de intersección con los sistemas de opresión generan vulneraciones, digamos, profundas en las diferentes poblaciones, pensándonos LGBTIQ+,
cómo históricamente ese conjunto de sistemas de opresión han conducido a unas fuertes afectaciones, y de allí que las estrategias de intervención tienen que siempre ir acompañadas de no solamente empatía, no solamente la emocionalidad de escuchar la importancia de los testimonios, sino también entender las profundas afectaciones en salud mental que han traído los históricos sistemas de opresión. Y de allí que los esquemas de intervención no solamente deben ser jurídicos o políticos o educativos, comunitarios, sino sobre todo estrategias de intervención desde la salud mental, desde una intervención psicosocial. Creo que eso ha sido uno de los dos aprendizajes más importantes del trabajo con poblaciones vulnerables, sobre todo LGBTIQ+, que deben ser observadas a nivel internacional, lo que consideramos relevantes para el intercambio. Muchísimas gracias nuevamente, Alejo. Te invitamos entonces ahorita, si tienes un poco de tiempo, también a que nos acompañes en la próxima discusión. Y a continuación, entonces, como estábamos también hablando con Alejandro de la cuestión del conflicto armado, como, digamos, un determinante esencial de la situación de derechos humanos en Colombia, queríamos invitar ahorita a nuestro tercer invitado de este panel, que es Carlos Alfonso Ortiz. Carlos, si de pronto puedes iniciar tu video. Sí, muchas gracias, Carlos, por acompañarnos. Eh, Carlos, entonces, también nos está acompañando desde Bogotá. Carlos es politólogo y trabaja actualmente en la Unidad de Restitución de Tierras en Apartado, en la región de Apartado, en Antioquia. Si quieres, Carlos, nos puedes presentar un poquito tu trabajo, presentar un poquito lo que hace la Unidad de Tierras en materia de derechos humanos, y pues después podemos comenzar con nuestra conversación, que tienes también una presentación para mostrarnos, ¿cierto? ¿Tienes el micrófono apagado? Ahora sí. Per- sí, perfecto. Bueno, Esteban, muchas gracias por la invitación. Y no, sí, empezar porque trabajo en la Unidad de Restitución de Tierras. El nombre es Unidad de Restitución de Gestión a las Tierras Despojadas. Es una institución que está adscrita al Ministerio de Agricultura aquí en Colombia, y tiene como misionalidad el proceso de restitución de derechos territoriales para las comunidades campesinas, negras e indígenas, y se deriva pues de un ejercicio muy importante. Quisiera empezar ahí, ¿cierto? Con el tema de restituir los derechos de las comunidades al acceso a la tierra, ¿cierto? Que eso es en el marco del conflicto colombiano, que es algo muy complejo y muy difícil a veces de explicar por las aristas que tiene este conflicto, pero en síntesis yo trabajo como funcionario, como contratista del Estado en un proceso que es la restitución de los derechos territoriales, ¿cierto? En un principio es eso. Perfecto. No sé si querías compartir de una vez la presentación que tenías, o si quieres eh, que pues como que conversemos un poquito. Si no sé, en la presentación pues básicamente la pregunta que te quería hacer a continuación era que nos contaras un poquito sobre esa situación de derechos humanos en Colombia en relación a la cuestión de la restitución de tierras, que digamos todos sabemos que es un tema bastante sensible, y quizás sería una manera de adentrarnos un poco en la conversación, pero no sé si era sobre eso justamente que nos ibas a compartir la presentación o... Ah, perfecto. Listo, ya Ahí la ven te ahí. estamos. Sí, perfecto. Ujú. Listo, entonces no, voy a hacer una presentación muy importante para que tengamos ahí como el contexto y el escenario de por qué hablamos nosotros de violación de derechos humanos en Colombia en el marco del conflicto armado con el tema de la restitución de tierras. Pues primero decir que hay una acumulación por desposesión, es un fenómeno pues, de violación de derechos humanos, y en el marco del escenario colombiano, que tiene una vieja data o unos antecedentes de entender que el conflicto colombiano tiene demasiadas aristas, y en un principio ver que
los señores de la tierra, los señores de la guerra, han hecho un ejercicio de desposesión de la tierra, de secuestro de la tierra de los campesinos, de los indígenas y de los negros en Colombia. Las guerras que hemos tenido en consecutiva en Colombia, todos estos procesos de conflicto que se han interpretado solamente como conflictos políticos, tienen unas grandes raíces sociales, de desigualdad, de brechas sociales y en principio de acceso a la tierra. Es decir, las guerras que se han generado aquí en Colombia han tenido un gran énfasis en desvincular a los directos poseedores y directos trabajadores de la tierra como medio de producción. Han hecho que de la tierra haya una desposesión, haya una desvinculación en términos también ancestrales y espirituales en el caso de los indígenas, que son los primeros habitantes de estos territorios, y ha sido un ejercicio de concentración de la tierra que ha impedido que este país esté en un derecho a la paz, ¿cierto? Que tenga un vínculo con la paz y eso se encuentra enraizado en este ejercicio de una alta concentración de la tierra por parte de unos pocos. Entonces, esta desvinculación, ¿cierto?, de la fuerza de trabajo de su medio de producción, que es la tierra, ha tenido como consecuencia, ¿cierto?, el desplazamiento forzado, la expropiación de la tierra, masacres sistemáticas, privatización de bienes públicos, vulneración de derechos humanos sistemática que ha impedido y que ha hecho que sea una crisis social y que se haya repetido a lo largo del tiempo. O sea, la historia del conflicto colombiano se ha venido repitiendo en varios periodos con la misma línea o matriz circunstancial, que es la exposición de la tierra y la acumulación de este bien por parte de unos pocos. Entonces, ese ejercicio ha traído consigo unas reivindicaciones muy bellas del movimiento social colombiano en defensa de los derechos humanos. Y el principio de la defensa de los derechos humanos es la defensa a la vida digna, a encontrarse, a poder ser. Entonces, este primer ejercicio, ¿cierto?, ha sido el talón de que estos hombres de la tierra, estos hombres de la guerra, han construido ejércitos privados que han ocasionado el desplazamiento forzado, la expropiación de la tierra, estas masacres, con el único propósito de acumular la propiedad en Colombia. Entonces, estos ejércitos privados que en distintos periodos se han presentado como chulavitas, se han presentado con nombres paralelos, con autodefensas campesinas de Colombia, hoy se llaman Clan del Golfo, autodefensas, ¿cierto? Han sido los promotores de una gran violencia, una escalada violenta en Colombia que deja una cantidad enorme de víctimas. Y entonces, ¿cómo se denominan estos grupos armados vinculados al gran capital? Pues son sicarios del capital, son grupos que de manera sistemática han violado los derechos humanos de formas muy, muy impresionantes, llegando a escalar las peores dictaduras del cono sur o de Centroamérica. Entonces, nuestra democracia, que ha sido pues exaltada al nivel internacional, pues es una de las democracias más sangrientas en términos de decir, y los han colocado en un ejemplo que lo coloca un autor, no recuerdo el nombre, que nuestra democracia colombiana es un chimpancé, es un simio con smoking, es una apariencia nada más, porque ha tenido unas grandes tragedias, masacres de indígenas, campesinos, sí, militantes de la izquierda, como el caso emblemático de la UP, que fue sancionado ahorita recientemente por las Cortes Internacionales de Derechos Humanos, como un genocidio, ¿cierto?, político. Entonces, estos sicarios del capital se han encargado de defender ese despojo. Eso es un despojo. La unidad de restitución de tierras en ese sentido nace con el espíritu de poder nivelar y equilibrar este conflicto y ponerlo en órbitas de humanización. Eso como institución, es decir, la crisis institucional que vive el país hace que se genere
en ese momento de correlación de fuerzas, una entidad como la Unidad de Restitución de Tierras. Y es que las cifras son abismales. El 1% más o menos de la población tiene el 81% de la tierra productiva, de la tierra que construye, de la tierra de la que se puede sacar alimentos, de la que puede hacer. ¿En qué la usan? En monocultivos, en ganadería, en proyectos improductivos que no son rentables para las mayorías. Entonces, como le decía, pues al corte del 31 de diciembre del 2019, pues hoy tenemos más de 8 millones de víctimas y es un número que sigue creciendo, es un número que sigue creciendo. Entonces, en este contexto, en la defensa de la vida, de la tierra, del territorio, se genera una institución como la Unidad de Restitución de Tierras, que no es fortuita, no es una dádiva, no es una, no es, no es una concesión del establecimiento, sino que es un proceso que se jalona a partir de los defensores de derechos humanos. Los defensores y las defensoras de derechos humanos que son protagonistas a lo largo y ancho de la historia de nuestro país. Y son esos hombres y mujeres que siempre han estado por la defensa de la tierra, del vínculo de la tierra, de ejemplos muy bellos, por ejemplo, de la hermana Yolanda Cerón, mujer religiosa que defendió el derecho de las comunidades negras de Tumaco por tener un consejo comunitario, un territorio negro, un territorio para ellos, y que fue asesinada por el paramilitarismo. Entonces, aquí la matriz del paramilitarismo, o lo que nosotros denominamos como sicarios del capital, ha sido una gran consecuencia de la línea de la violación sistemática de los derechos humanos en nuestro país por estos grupos armados especializados y organizados específicamente para desorganizar a los de abajo y para asesinarlos, acorralarlos, señalarlos y restringirles la posesión y el encuentro con la tierra. Entonces, la Unidad de Restitución de Tierras es una institución que nace a partir de esa deuda histórica que tiene el establecimiento y de la presión social y el movimiento político social de los campesinos negros, indígenas y afros, por recuperar el derecho a la tierra, por el acceso a la tierra, porque luego de ser despojados, luego de ser abandonados sus territorios, pues hoy estamos haciendo un proceso de vinculación con el ejercicio de volver y restituir esos derechos. Y eso es una gran deuda, llevan 12 años la ley, es una ley que ha tratado de poner un aparataje administrativo y judicial para la restitución de los derechos territoriales de las comunidades, pero que las trabas de la justicia, y aquí yo lo resalto, uno de los grandes desafíos para la restitución de tierras, pues primero es el desplazamiento forzado que continúa en Colombia. Hoy hay una crisis de desplazamiento en muchos de los territorios, en Arauca, en el sur de Bolívar, en Nariño, zonas que se refugian dentro de la conflictividad de grupos armados, pero lo que entramaña o esconde es que hay una conquista y reconquista de los territorios por parte de grupos paramilitares para unos pocos. Entonces, esos son ejercicios también muy complejos. Y también, pues, una de las grandes dificultades para el proceso de restitución, pues, es la crisis en la justicia, donde, pues, la justicia hoy en nuestro país es capturada por intereses transnacionales que tienen grandes intereses en territorios de nuestro país y de poderes regionales terratenientes, pues, que no quieren renunciar a ese despojo forzoso que ya lograron, que ya consiguieron y que ya tienen legalizado. Entonces, creo que uno de los grandes retos en materia de derechos humanos hoy en Colombia frente al tema de restitución de tierras es que se respeten los liderazgos y la vida de los líderes y lideresas que abanderan estas luchas, y es una de las grandes contrariedades, pues un proceso que avanza y que avanza también en la muerte sistemática de más de 120 personas, líderes y lideresas sociales, hoy pues lideresas sociales, pero históricamente se han llamado defensores de derechos humanos. En nuestro país eso se ha cambiado, pero siguen siendo defensores de derechos humanos porque está en defensa de la vida, de la libertad, del territorio, y hoy 120 personas líderes han sido asesinadas en Colombia.
de lo que llevamos el año 2023, de lo que llevamos pues, del proceso, pues serían muchos y muchas, pero del año 2023 son 120 personas asesinadas que representan un liderazgo entrañable de sus territorios, de sus gentes y que potencia mucho de las transformaciones. Y es por eso que los grupos paramilitares y estos sicarios realmente se enfocan en asesinar a estas personas, porque lo que hace ahí es un gran daño al tejido social y a la reconstrucción de la vida. Entonces creo que Colombia, pese a muchos avances que puede decir, tenemos una gran crisis humanitaria, vivimos en una crisis humanitaria permanente, en una crisis de los derechos humanos. Aquí la vida no se respeta, no se respeta la integridad de un líder está constantemente amenazado, no tiene libertad de movilidad, no tiene libertad de decir las cosas en su territorio, y es la presión que existe por parte de estos grupos que, insisto, siguen armándose, siguen reorganizándose, y en este periodo curioso, pues que para nosotros es curioso, que donde hay un gobierno pues que se supone es progresista, pues la avanzada paramilitar sigue ocupando los territorios. Entonces nos parece es curioso que, por ejemplo, en un gobierno progresista, pues el paramilitarismo no se frene, no se frene, no se ataque, no se combata, y que sigamos viendo que los paramilitares llegan hoy a las regiones con mayor ímpetu, con mayor fuerza y con una connivencia por parte de la fuerza pública. Entonces creo que en materia de derechos humanos, frente al tema de restitución de tierras, pues la gran deuda es la construcción de una paz legítima, legal, y que garantice la vida, ¿cierto? Pues son más de también en el acuerdo pues, que hace las FARC para la paz, pues también van más de 1.500 hombres y mujeres que pertenecían a esta guerrilla asesinados. Entonces creo que estamos bajo un panorama muy complejo, ¿cierto? Y es como el tema que resalto frente al tema de crisis de los derechos humanos en nuestro país, aunado pues que la restitución de tierras es el vínculo necesario para una paz total o una paz completa como la que supone hoy el gobierno quiere tener, ¿cierto? Porque el acceso a la tierra y que las personas puedan producir sus propios alimentos, que sean productores directos, que haya un mercado nacional, que haya una dignificación de la vida campesina, indígena y afro, es el punto nodal para una paz como se supone hoy es. Y entonces, conectando con este tema de los derechos humanos, el derecho a la paz es fundamental para nosotros como colombianos en el tema de restitución de derechos territoriales, ¿cierto? Para comunidades indígenas, afro y campesinas, ¿cierto? Entonces ahí se va conectando. Hoy, lo repito, ¿cierto? Es importante resaltar, hay una crisis de los derechos humanos en Colombia, una crisis impresionante frente a este escenario. No sé, Esteban. Muchísimas gracias, Carlos, por esta presentación tan completa y supremamente relevante. Yo te quería hacer una pregunta justamente como después de toda esta presentación, y era sobre, pues en Colombia también sucede algo muy particular y que lo mencionaste en tu presentación, y es que a los líderes defensores de derechos humanos, líderes de restitución de tierras, también son constantemente amenazados, asesinados, perseguidos, desplazados. Y yo quisiera preguntarte, ¿cuál es entonces como la estrategia y la relación que existe entre la unidad de restitución de tierras y el movimiento social, ¿cierto? ¿Cómo se da esta articulación y de qué manera, digamos, en esa articulación podrían enfrentarse todas esas vulneraciones y violaciones de derechos humanos de las que son víctimas tanto movimientos sociales como líderes de restitución y de derechos humanos, defensores de derechos humanos en general? Sí, yo quiero resaltar algo iniciando, y es que en Colombia o el sistema político colombiano trata siempre de tapar una cosa poniéndolo una denominación, imponiéndole una denominación a lo que siempre ha sido. En Colombia siempre ha existido los defensores de los derechos humanos. Lo que hoy decimos que son lo que nosotros seguimos contando como líderes sociales asesinados, son líderes defensores de derechos humanos. A eso se le debe colocar el nombre que es. Cada uno de esos asesinados son líderes defensores de derechos humanos.
Y de Colombia dejamos de contar a los líderes de derechos humanos y les cambiamos el nombre y ahora son líderes sociales. No, toda la línea de continuidad es que han sido líderes de derechos, de defensores de derechos humanos que han sido asesinados por una mano criminal sistemática, porque es un asesinato calculado, perfilado, diseñado, y es que el hombre o mujer que lidere la defensa de un derecho que es dignificación de la vida de todos los seres humanos, sean campesinos, negros e indígenas, o en el caso que contaba de LGTBI, todos estos son hombres y mujeres que están en la lucha por la defensa de los derechos, son objetivo de la fuerza ilegales del sicariato del capital. Son el objetivo predilecto. Son asesinatos que se perfilan, ¿no? Son asesinatos que se ubican precisamente para desarticular la reivindicación de un derecho. Entonces, esos hombres y mujeres que reivindican un derecho están siempre en el margen y en la mira del crimen del capital. Entonces, las instituciones no son gratuitas. La Unidad de Restitución de Tierras nace producto de la presión social, del movimiento de campesinos afros e indígenas que reclamaban el acceso nuevamente a sus tierras despojadas. Entonces, esa es una presión que se consigue como conquista de las luchas del movimiento social. O sea, por eso se articulan dentro del establecimiento, dentro del Estado, pero son producto de esas grandes luchas del campesinado, de la NUC. Pues en Colombia pues el movimiento campesino ha sido de vieja data impresionante, de la época de 1930, 1940 a 1960 el movimiento agrario y campesino colombiano ha sido muy fuerte, se le suma el movimiento indígena, se le suma posteriormente los movimientos afro, pero estos movimientos han sido con una bandera de defensa de los derechos humanos siempre, y que esa amenaza persistente, pues aún así con esa amenaza, pues se persiste en las conquistas de los derechos humanos, y las instituciones les conceden a partir de esa presión esa posibilidad de restituir. Ahora, las condiciones en que se hace ese proceso de restitución no son las idóneas, porque se hacen por vía judicial, una justicia que está capturada por los poderes, ¿cierto? Por ese 1% que tiene la tierra. Entonces, que lo sigue a partir de esa lucha institucional, una lucha que persiste dentro del movimiento campesino, social, indígena, afro, que se mantiene. ¿Cuál es la conquista hoy frente a que la Unidad de Restitución de Tierras concediera el retorno a la tierra por vía administrativa y no por vía judicial? Porque la vía judicial en Colombia, pues para lo que no es cierto, el contexto colombiano, Colombia vive una crisis permanente de la justicia. Es inoperante, es ineficiente, es corrupta, es lenta. Entonces, frente a este ejercicio, obviamente, pues una de las grandes luchas que está hoy llevando a cabo el movimiento campesino, social, indígena, afro, es que la restitución de derechos territoriales para cada una de estas comunidades se haga por vía administrativa y no por vía judicial, ¿cierto? Pero entonces la conexión con la institucional es cuál, que la institución es producto de la correlación de fuerzas. La correlación nuestras instituciones colombianas son producto de toda esa correlación de fuerzas. Entonces, por ejemplo, tenemos un Ministerio de Agricultura que históricamente estuvo en manos del conservadurismo. O sea, los conservadores siempre tuvieron el dominio del Ministerio de Agricultura. Hoy cambió ese escenario. Entonces, hoy, por ejemplo, la Unidad de Restitución de Tierras tiene a un indígena, NASA, en la lucha por la tierra, ¿cierto? Como director de la Unidad de Restitución de Tierra. En el pasado gobierno, nuestro director de Restitución de Tierras era un empresario de La Palma, que La Palma fue una de las principales empresas que en Colombia despojó la tierra. Entonces era como, ¿cierto? El lobo cuidando a las ovejas. Pues hoy tenemos a un indígena, ¿cierto? Eso es uno de los grandes cambios que se han venido dando como producto también de esas luchas y esas conquistas. El movimiento indígena como uno de los grandes recuperadores de la tierra, hoy al frente de este proceso de restitución, que para nosotros es muy valioso. Los retos siguen siendo enormes frente a que no haya garantías de seguridad y que el paramilitarismo siga funcionando. Si el paramilitarismo sigue funcionando, el proceso en Colombia es todavía de una crisis permanente de los derechos humanos. Muchísimas gracias, Carlos.
Y bueno, finalmente para que cerremos también un poco esta conversación, quería también hacerte una pregunta que ya no tiene tanto que ver, o sea, digamos, sí tiene que ver con el trabajo de la unidad, pero tiene que ver más con esta macro lectura de la situación de restitución de tierras en Colombia que has hecho. Y es que, digamos, en estas 24 horas y en las noches de derechos sociales que hemos tenido, anteriormente, pues hemos compartido también conversaciones con el movimiento de trabajadores campesinos sin tierra en Brasil, con la Vía Campesina. Bueno, mañana también vamos a estar hablando con compañeros de la India en Delhi que trabajan igual por los derechos de los trabajadores rurales, las cuestiones de restitución de tierras. Y pues para cerrar esta conversación, quería preguntarte también tu opinión sobre cuál es la importancia justamente del internacionalismo y de la solidaridad internacional en el tema particular del que estamos hablando, que es el tema de la restitución de tierras de los trabajadores campesinos sin tierra, sea porque han sido despojados por la violencia armada, por la violencia del gran capital, por los sicarios del capital, como los denominabas. Entonces, sí, era como una última pregunta para cerrar, digamos, esta conversación en esa perspectiva de solidaridad internacional que siempre acompaña, digamos, nuestras reflexiones. Sí, entender que el campesinado es uno solo, como en algún momento también se entendió que el proletariado era uno solo, ¿cierto? El proletariado chino, japonés, colombiano es uno solo, como el campesinado también. En Colombia existe una organización campesina muy consolidada, que es la Coordinadora Nacional Campesina, ¿cierto? El CNA, la Coordinadora Nacional Agraria, el CNA es una organización campesina que reúne grandes procesos campesinos de todo el país a lo largo y ancho. Tiene una gran fortaleza en escenarios donde curiosamente el conflicto es más agravado, ¿cierto? Entonces es entender que esa coordenada de la tierra y el conflicto es invariable en Colombia. El CNA es una de las organizaciones agrarias más fuertes en Colombia y han logrado tener senadores en la República, ¿cierto? Senadores de República Colombiana, por ejemplo, el anterior Alberto Castilla fue senador por parte de este movimiento y hoy Robert Daza es otro senador que a partir de este movimiento del campesinado también está en el Congreso de Colombia y el vínculo con el movimiento Sin Tierra de Brasil es estrecho ¿cierto? Entre el CNA y el movimiento Sin Tierra en Brasil ha sido muy estrecho, hay un vínculo importante. Yo creo que la relación es entender que todos tenemos circunstancias muy similares a nivel global, ¿cierto? El tema del acceso a la tierra ha sido una constante de desvincular a los seres humanos, ¿cierto? De la producción directa. Y al desvincular a los seres humanos de la producción directa, pues obviamente viene el despojo por acumulación para que esos grandes poseedores pues tengan el control de los monocultivos y entonces este tema de la solidaridad pues se pone en primer plano para muchos de los movimientos y creo que ahí está en tejer que también se entendió, por ejemplo, en Movimientos Sin Tierra, que también la lucha era legislativa, también había que estar, es cierto, en estos escenarios institucionales y que la lucha también se da en los procesos comunitarios con otros y otras, ¿cierto? Entonces creo que ahí el internacionalismo juega en entenderse como un solo cuerpo campesino, obrero, estudiantil, en muchos planos, y que entender que esas brechas de desigualdad pues están presentes en muchos de los sistemas que se dicen ser, ¿cierto?, democráticos, pero que tienen como matriz el capitalismo. Entonces, teniendo como matriz el capitalismo, pues esas brechas de desigualdad nos une en muchos de los aspectos. Entonces, el campesino, hoy los negros también tienen un ejercicio muy bello a nivel Colombia, ese proceso de consultiva nacional para los negros y para los indígenas también, que es un proceso también, que es la ONIC, la organización que trata de recoger los indígenas, y que es un reto la organización a lo largo y ancho de todos los hemisferios, porque los poderosos siempre van a buscar desorganizar a los de abajo, ¿cierto? Los de arriba siempre van a tratar de desorganizar a los de abajo, entonces por eso el gran reto de la organización es compleja, porque pues no tenemos los mismos instrumentos económicos para viajar de un lugar a otro con esas experiencias, pero el reto siempre está en entendernos que sufrimos y padecemos muchas de las circunstancias y estamos pues hermanados en una causa común.
Muchísimas gracias, Carlos. Pues yo creo que es una manera muy bonita justamente de terminar esta conversación con esas últimas palabras de que estamos hermanados por una causa común. Entonces, pues nada, nuevamente, muchísimas gracias. Y pues vamos a seguir un poco con esta conversación. En este último segmento tenemos ahora una compañera de la Argentina que nos va a estar compartiendo algunas reflexiones sobre la cuestión de la transición justa, ¿cierto? Que es, digamos, ella lo resume en una frase muy interesante, en que ella dice cómo conciliar el fin del mundo con el fin del mes. ¿Cierto? Y es justamente cómo conversar sobre las cuestiones de cambio climático hoy en día, considerando al mismo tiempo los impactos sociales y económicos que tienen muchas de las medidas que, por ejemplo, se están discutiendo en este momento en la COP28 en Dubái. Anabela es una compañera entonces que hizo parte mucho tiempo de Greenpeace, que ahora hace parte de Network International. Y pues Anabela está en este momento en Dubái, en la COP28, y por la diferencia horaria se dificultaba un poco su participación porque no iba a estar pues en su lugar de residencia. Entonces Anabela nos compartió su entrevista. La voy a reproducir entonces y voy a compartir, digamos, la pantalla con la reproducción de la entrevista de Anabela. Y si me pueden confirmar que escuchan a Anabela, les agradecería mucho. ¿Pueden ver en este momento la pantalla? Sí, la podemos ver. Sí, bueno, me dicen si escuchan. Muy buenas tardes. ¿Se escucha? Sí, se escucha. A todos, buenas Perfecto. tardes. Bueno, los dejo entonces con Anabela y bueno, y conmigo mismo, que voy a estar ahí también. Anabela, vamos entonces a introducir un nuevo segmento de nuestra conversación de estas 24 horas sobre la Declaración Universal el aniversario de la Declaración Universal de Derechos Humanos y su actualidad, con un segmento que se trata en esta ocasión de otros lugares relevantes por la lucha de los derechos humanos que no siguen necesariamente las lógicas institucionales de Naciones Unidas, lógicas gubernamentales y de organizaciones internacionales, sino sobre todo desde la orilla de organizaciones no gubernamentales y de actores de la sociedad civil. Y en este sentido, una de las primeras invitadas que nos acompaña en este segmento es Anabela Rosenberg de Climate Action Network International. Anabela es consejera senior en cuestiones de transición justa y te damos entonces la bienvenida, Anabela, a esta conversación. Muchas gracias por acompañarnos. No, muchísimas gracias, Esteban. Es un placer estar con todos y todas ustedes en este día, en esta pequeña maratón por los derechos humanos, que me parece súper bienvenida y necesaria. Entonces, a lo mejor, para tratar de arrancar un poco, o sea, y situar esta conversación, a lo mejor compartir un poco de dónde vengo, porque en realidad mi recorrido tiene bastante que ver también con los temas en los que trabajo. O sea, como decías, ahora estoy trabajando en Climate Action Network, la red de acción por el clima a nivel internacional, que es una red básicamente que nuclea a la mayor parte de las organizaciones no gubernamentales que trabajan en temas de clima, no necesariamente solamente ambientalistas, porque también hay organizaciones de derechos humanos, organizaciones feministas, organizaciones sociales, además de las organizaciones ecologistas. Pero en realidad mi trabajo en el tema de transición justa empezó hace casi ya 20 años, o sea, con el movimiento sindical, o sea, en el que estuve trabajando 15 años dentro de la Confederación Sindical Internacional y apoyando también a muchas organizaciones sindicales en sus reflexiones, ¿no? Sobre cómo conciliar trabajo y ambiente. Y luego me fui a trabajar unos 5 años en Greenpeace Internacional, una vez más, o sea, en la dirección de campañas y estratégica, pero estrategia, una vez más, con este desafío de
ver qué rol cumplen las organizaciones ecologistas en un contexto de desigualdades crecientes, de desigualdades norte-sur, desigualdades dentro de los países, y qué tipo de campañas tenemos que llevar adelante para conciliar finalmente lo que algunos llaman el fin del mes y el fin del mundo, ¿no? O sea, que compañeros están trabajando, o sea, cómo conciliamos esas necesidades inmediatas que tiene mucha gente hoy, cuya realidad es muy difícil por pobreza, por exclusión, por racismo, y cómo lo conciliamos con la necesidad de vivir dignamente dentro de los límites planetarios. Muchísimas gracias, Anabela. Y eso es evidentemente un tema que nos preocupa mucho y de hecho un tema del que hemos estado hablando y del que vamos a seguir hablando con varias organizaciones, actores de la sociedad civil, movimientos sociales, eso que tú definías en esos términos de cómo conciliar las lógicas económicas, el fin del mes con el fin del mundo, con la catástrofe climática. Y queríamos en ese sentido que nos contaras un poquito sobre el trabajo que ustedes están llevando a cabo, el trabajo que tú llevas en este momento a cabo, y la relación entonces que podríamos encontrar justamente entre ese trabajo y la manera en que podemos fortalecer la lógica de la defensa de los derechos humanos desde la perspectiva pues del aniversario de la declaración. Claro. Sí, adelante. No, sí, con mucho gusto. En realidad, es tal vez, o sea, la idea en la que estamos trabajando, o sea, a la que queremos contribuir, que se ha vuelto también un poco la idea, la moda en muchos de los espacios de reflexión sobre la política climática, es esta idea de transición justa, ¿no? O sea, es la idea que no solamente hay que ponerse de acuerdo sobre nuestros objetivos, o sea, ambientales en particular, en el caso de clima, o sea, el objetivo de reducción de las temperaturas globales, o sea, de no exceder el 1.5 de la media de temperatura global. Básicamente, nuestros objetivos para reducir emisiones y para adaptarnos al cambio climático, que si bien esos son muy importantes, también es muy importante pensar cómo construimos consensos sociales para llegar a ese objetivo. ¿Y cómo construimos consensos sociales? Bueno, con mucha mayor inclusión, respetando los derechos de las personas y al mismo tiempo llevando adelante políticas de justicia social que no solamente mantienen el statu quo, sino que son también un vector de transformación social y de mejora, porque no estamos pensando la política de clima en un contexto de felicidad global, como te decía al principio, o sea, estamos pensando lamentablemente que tenemos que llevar adelante políticas de clima en un contexto de pauperización, de pobreza, de desigualdad. Y si no tenemos en cuenta ese contexto cuando se están pensando las políticas de clima, básicamente las políticas de clima son un agravante de esas desigualdades. Entonces, partiendo de ese diagnóstico, que es un diagnóstico compartido, creo yo, en toda la sociedad civil, y de hecho muchos gobiernos también lo comparten y lo han sufrido en carne propia cuando han tratado de llevar adelante políticas que fueron percibidas prácticamente inmediatamente por la sociedad como profundamente injustas, porque hacían a lo mejor un hincapié en el esfuerzo que tienen que hacer a lo mejor los menos ricos, ¿no? El 50% o el 99% de los que menos tienen son muchas veces los que son llamados a contribuir a reducir emisiones cuando, bueno, el informe de Oxfam que salió aquí a mediados de noviembre muestra que el 1% de la población es tan responsable de las emisiones como el 60% más pobre. Frente a tales datos, la respuesta está en esta idea de transición justa. Pero, ¿qué significa eso y cómo se relaciona con los derechos? Creo que es muy importante no pensar solamente esta idea de cómo transitamos al objetivo solamente desde, digamos, desde la performance o del lavado de cara, digamos, de las políticas climáticas. Y para eso es muy importante anclar en conceptos nuevos, como el de la transición justa, conceptos un poco más tradicionales que nos aseguran que no va a ser simplemente lo mismo en un poquito más verde. Entonces, anclar la transición justa en los derechos, tanto en los derechos humanos como los derechos laborales, en los derechos de las mujeres y de las minorías, en derechos de los pueblos indígenas,
como un principio, o sea, toda transición tiene que respetar esos mínimos, es un primer paso. Pero también es importante pensar la agenda de derechos humanos incluso de una forma más ambiciosa, es decir, desde los derechos económicos y sociales que tienen que ser ganados en ese proceso. Por ejemplo, nosotros destacamos en nuestro trabajo sobre la transición justa la importancia de reforzar la protección social y todos los sistemas de protección social, que son los que hoy ayudan a las personas a sobrevivir y de hecho pasar momentos de gran vulnerabilidad y que hoy en día en la mayor parte de los países en desarrollo no están listos para acompañar a nuestras sociedades en esta transición. Porque ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de transición? Estamos hablando de millones y millones de empleos que van a desaparecer, o sea, tanto en el sector de la energía como en otros sectores industriales. Va a haber nuevos que van a aparecer, pero esos no necesariamente son para la misma gente o se van a crear en los mismos lugares. Tenemos también cuestiones de impactos en los ingresos, como vimos, el aumento, por ejemplo, de los costos del combustible lleva necesariamente a un impacto en los hogares más modestos, que son los que más gastan, tanto para la electricidad como para el transporte. Tenemos también impactos, creo yo, también en cuestiones de desarrollo, ¿no? De balanza de pagos y la capacidad que van a tener muchos estados de seguir apoyando finalmente a sus propios ciudadanos y tener un proyecto de desarrollo diferente, pero que garantice la prosperidad de sus habitantes. Y por último, también una cuestión que tiene que ver con el derecho a un ambiente sano y limpio, porque sabemos que muchas de las zonas que han sufrido del extractivismo, y que no solamente del extractivismo fósil, sino también de otro tipo de extractivismo minero, y de hecho, incluso ahora hablando de las nuevas fuentes de crecimiento, se habla mucho de hidrógeno, de litio, estamos también frente a la posibilidad de crear nuevas zonas de sacrificio donde en realidad muchas comunidades van a estar en primera línea frente a los impactos, algo mejor con algún beneficio económico, pero sobre todo con con una gran herencia muy pesada desde un punto de vista de salud y ambiente, de la que las empresas que explotan y han sacado la mayor parte de los recursos aportan muy poco a resolver. Entonces, tenemos un conjunto de derechos que creo que son importantes y son una herramienta básica para pensar la transición. Obviamente hay que pensarlos también de forma dinámica y teniendo en cuenta de dónde partimos, ¿no? En muchos de esos países, pero creo que la idea de una transición basada en derechos y no solamente en estos derechos, o sea, que son como humanos, laborales y otros, y cuestiones sociales y económicas, y por último, en derechos de participación, y el derecho a la consulta, el derecho a la información previa, o sea, hay todo un andamiaje de derechos que también hacen a la posibilidad de las personas y los grupos sociales colectivamente de influenciar la política pública, ya sea a nivel local, nacional o internacional, que son fundamentales si queremos que esta transición no solamente sea justa desde los objetivos, sino también justa desde las formas en las que están siendo o sea, imaginadas, diseñadas. Entonces, estamos trabajando un poco en esa idea, no es una idea que haya salido de Cannes, o sea, es una idea que ha sido trabajada, primero imaginada en un inicio en los años 70 en Estados Unidos por el movimiento sindical, después avanzó mucho también con el movimiento sindical a nivel internacional, pero hoy en día creo que forma parte de esas ideas que nos permiten dialogar dentro de la sociedad civil y también con gobiernos y otros actores para tratar de poner un poco sobre la mesa una idea, y con esto termino, o sea, una idea muy básica, y es que la transición va a suceder, pero la justicia no va a venir automáticamente. Entonces, ¿cómo pensamos, cómo hacemos la justicia? Y desde nuestro punto de vista, eso pasa necesariamente por un anclaje en estos valores y derechos de los que hablaba. Muchísimas gracias, Anabela. Y justamente en ese sentido, digamos, en el sentido del último argumento, eh, respecto a la transición, pues digamos, a la inminencia de la transición, pero a la dificultad de la materialización de la justicia dentro de esa transición,
yo quisiera tal vez hacerte una última pregunta en esta entrevista que desafortunadamente pues es muy breve porque estamos en esta maratón de 24 horas por todo el mundo, pero quisiera, como nos están acompañando, participando y también como espectadores, muchos miembros de movimientos sociales, de organizaciones de la sociedad civil, ¿qué podrías decirles que en una perspectiva justamente de este ejercicio, que es un ejercicio de solidaridad internacional, de escucharnos entre diferentes movimientos, entre diferentes iniciativas, qué podrías contarles o recomendarles justamente a todos estos movimientos de la sociedad civil, movimientos sociales, también sindicales, que nos están acompañando y que verán luego estas conversaciones que subiremos a diferentes plataformas que se encuentran en este momento, digamos, luchando por los derechos humanos, pero también por derechos económicos, sociales y culturales, y que se encuentran frente a estas disyuntivas que plantea la transición justa. Digamos, ¿cuál sería como ese último mensaje que podrías, a partir de tu trabajo y de tu experiencia, eh, a todos estos actores que se encuentran justamente con esa disyuntiva? Yo creo que para mí, o sea, y muchos compañeros y compañeras en el terreno lo hacen y creo que tendríamos que también en el espacio internacional aprender de lo que se está haciendo en el terreno, pero creo que es muy importante no soltarle la mano a ningún compañero y compañera. O sea, que me parece que en este momento es preciso que no nos dejemos utilizar por las fuerzas del statu quo que utilizan mucho nuestras divisiones para poder avanzar una agenda que en realidad es antiderechos para todos. Lo que pasa es que a veces se eligen algunos derechos para atacar primero y después vienen por lo demás. ¿Y por qué digo esto? Porque en mi experiencia, en todo caso, con el movimiento sindical primero y después con el movimiento ambientalista, me da la sensación que a veces estas pequeñas divisiones, ¿no? La idea de decir, no, pero nuestra prioridad es el trabajo, el ambiente vendrá después, o nuestra prioridad es la urgencia climática, no podemos pensar ahora en la justicia social, han servido sobre todo para darle a los actores privados, incluso a gobiernos que no querían avanzar en ninguna de nuestras agendas, la excusa perfecta para decir, bien, nosotros no podemos movernos en el clima porque miren, los trabajadores aquí van a estar todos en contra. O miren, no podemos avanzar en sus derechos sociales porque imaginen, tenemos que vender paneles solares, entonces necesitamos hacerlo al menor costo. Si entramos en esa lógica como actores de la sociedad civil, me parece que estamos finalmente cediendo demasiado rápido y no estamos realmente escuchándonos. O sea, a mí me parece fundamental y creo que es una de las opciones que nos da la idea de transición justa, que nos escuchemos para empezar a encontrar, aunque sean de forma subóptima, dónde se sitúan nuestras expectativas de justicia cuando estamos avanzando en este camino. Yo me quedé muy impresionada y muy ilusionada por el proceso de paz en Colombia, ¿no? O sea, lo que llevó luego a la elección del presidente Petro, pero sobre todo todos esos acuerdos que fueron tejidos entre movimientos sociales, movimiento de paz, sindicatos, que articulan de una forma muy bonita cuáles son esos horizontes que hay que buscar donde todos estos temas se articulan de forma común. Y creo que es un precioso ejemplo que para mí tiene que ser seguido y de hecho está siendo trabajado en otras partes para encontrar cuáles son esos puntos de intersección en los cuales podemos avanzar. Em, por último, me parece también interesante la idea de no abandonar los espacios internacionales. Yo creo que muchas veces se los ve como espacios que de hecho lo son, muy oscuros, muy poco transparentes y donde en realidad la voz de los movimientos, de la sociedad civil se reduce a su mínima expresión. Pero yo creo que es muy importante no dejar esos espacios porque me da la sensación y sigo creyendo que son espacios que dan legitimidad a ciertos conceptos y visiones del mundo. Entonces, nuestra visión del mundo, de un mundo donde todo el mundo puede vivir una vida digna dentro de un espacio planetario, o sea, que tiene sus capacidades, donde todo el mundo puede aspirar a la prosperidad, a compartir, o sea, a tejer valores, o sea, a darle valor a lo que realmente lo tiene. Creo que si esas voces no entran
en ese espacio, en esos espacios internacionales. Me parece que estamos dejando finalmente un gran espacio de lucha a aquellos que hoy ya están dominando la mayor parte de los espacios, que sean mediáticos o políticos. Entonces, en estos días que coinciden con su evento, en los que estamos negociando en la Convención de Cambio Climático, me parece que es muy importante seguir pensando que estos conceptos, que son conceptos que vienen de los movimientos sociales, tenemos que seguir tratando de mantener su corazón y su voluntad transformadora, y no dejar que se nos lo apropien, y seguir trabajando para que de una forma, o sea sobre la base de alianzas o conversaciones o diálogos más informales, logremos mostrar que estamos construyendo un movimiento que puede tener el poder para cambiar la forma en la que estamos haciendo política y transformando la vida de la gente. Muchísimas. Bueno, ahí termina entonces la entrevista de Anabela, y con esta entrevista de Anabela pues damos fin a este segmento. Muchas gracias a todos nuestros participantes. Eh, y pues ahora vamos entonces a Nueva York. Eh, I'm gonna switch to English again because now we're going to New York. Eh, so Julian and Mariana are already here with us. And I don't know, if you want, I will hand over you, and if you want, like, introduce, maybe to make a little presentation of the segments, and then we can start our discussion if you want. Yes, yes, Mariana. Okay, I think now I'll ask you. So Julian, hello, Julian. Hello, can you hear me? Yes, yes, we Awesome. can hear you. Thank you, Civic City, and thank you everybody for joining us this evening. Special shout out to you, Esteban. Thank you for all your help today in organizing this session tonight. So we have a few interesting conversations coming up in the next, I guess, 4.5-ish hours to cover. So I'll be speaking actually with Esteban briefly about decolonizing human rights. So this is going to be a very interesting conversation on an article he wrote, and I can share the link to the piece in the chat here. After that, we're actually going to have a short video played by one of our partners, Anya Rebri, in conversation with her on essentially Rojava and the different women's movements in the Rojava Revolution and in Mexico. And she's also a writer at Jacobin, The Nation, and Truth Out. So I'll have some links to some of her other materials for anybody who's interested in reading further about these women's movements. At 8 p.m., we'll have Ticket for Change Mexico coming on to talk about the change makers in Mexico. So that'll be a very interesting conversation about a number of different human rights. So no one right in particular. We should have a very sort of broad conversation about how everybody can maybe change what they're doing to sort of work towards a human rights, a global human rights for everybody.